La representación de Centella nos demuestra una vez más cómo pudimos entregarle los dos enemigos a Centella, ya que hemos demostrado a través del tiempo cómo es que funciona o trabaja esta religión. En este caso, la Yayi es mucho más peligrosa que el Tata, ya que ella, a pesar de que es Yayi, es la que pasa los espíritus y el Tata no. O sea, que a pesar de que el Tata presenta su cara, es regido realmente este Munanzo Congo, al cual le estamos haciendo el trabajo, por una muana, por los espíritus de esa muana, de esa mujer. Hemos creado la representación de la cara o cara de Centella, donde el palero entrelaza diferentes palos como palo Ramón, quiebra hacha, jiquí, roble, vencedor, y así va a estar fortificando la lucena o la cabeza de la representación de Centella Andoque. Muchas veces hemos estado viendo estos videos y nos damos cuenta que en realidad son mucho más diferentes estos trabajos que presenta el Tata Iraca a otros trabajos que usted puede estar o ha podido ver. Yo particularmente enseño los diferentes trabajos existentes. De este modo, vamos a poner en el centro de la lucena, en representación de dos muñecos, a la muana y a Mundele, a la Yayi y al Tata. Es cierto que muchas muanas o mujeres tienen unos buenos espíritus y muchos trabajos que ellos hacen o que ellas hacen son muy buenos. A pesar de que no tienen pantalón, como dicen los congos, ellas también, como dicen los congos, tienen cojones. Bueno, no importa si ella tiene un espíritu bueno y si sus congos son de lo mejor que existen, este trabajo la va a perjudicar y la perjudicó en el tiempo que se hizo. El Tata, en este caso, el de ese Munanzo Congo, raya, pero no pasa espíritu, y esto lo presenta a un paso más abajo que la propia Yayi o mujer en este Munanzo Congo, ya que ella puede pasar sus espíritus a pesar de que él recibe sus corrientes y puede ver. Ella realmente la que siempre está enredando al Tata en problemas con otros Munanzos Congo, pensando que en realidad es lo sumamente buena para guerrear con cualquiera. Esto le va a traer, como dice, repercusiones no solo con su esposo, sino con su propia familia. Y este Munanzo ha ido o se ha desbaratado totalmente. El ñame, como comida de los vivos y los muertos, es la antesala del poder de lo que nosotros representamos en otro segmento, en el segmento número 2,
pudimos ver cómo representaba las dos caras del enemigo. Quitumbo, todos los días, cuando se trabaja en contra del enemigo, se pide para que Indoquen, el dios de las malas artes, lo urie, se lo coman. Como dice, Quitémbola, Kaki, Tombolo, Wangana, Motoko. Eso significa que el temporal va a acabar con ellos dos, con el mundo. Muchas veces es cierto que el temor llega a todos nosotros cuando vemos los tipos de trabajo que se hacen para así invocar a estas identidades. Se trabaja siempre en la macureré, en la madrugada, y así los espíritus o ángeles de la guardia de estas personas están durmiendo. Todas las personas que poseen una enganga, que estén bien hechas, tienen un poder que ejerce en base a esos espíritus o enquisis de enganga o espíritus esclavos. Muchas veces o muchas yayis se han entregado para que los espíritus le hagan el acto sexual, haciendo convenio o tratado hasta con el propio Lucancasi, el diablo. Muchas yayis hacen estos convenios, quitándole muchas veces el poder que ejerce el padre en ganga a los espíritus. Esto quizá usted nunca lo haya escuchado, pero sucede así. La mujer se le encuera alante de la enganga y le da permiso a los espíritus para que hagan el acto sexual con ella. Esto va a estar perjudicando de cierta manera al padrino. Por eso, muchos padrinos de los Munanzos Congo no permiten que las yayis se presenten mucho alante de la enganga, porque los espíritus oscuros con que se trabajan se pueden enamorar de ella. Tengan mucho cuidado con lo que usted puede estar haciendo. Muchas mujeres piden atrás de la puerta Antonia Gervasio y con una cadena y un candil piden en contra de sus enemigos. Hay que tener mucho cuidado cuando usted tiene guerra también con una mujer o una yayi, porque se atreven a hacer cosas que muchas veces son increíbles, pero son ciertas y que usted deben entender y comprender y enterarse cómo funciona. Esto es igual que cuando el palero guerrea con un enemigo y este enemigo es casado, el palero entrega a la mujer a su enganga para que ésta haga el acto sexual y la perjudique vaginalmente. Esto puede resultar para muchos una cosa increíble, pero es lo verdadero, lo que se conoce en estos Munanzos Congo de Palo Mayombe. Hoy estamos aprendiendo un poco más, sobre todo cosas que nunca hemos escuchado, trabajando en Mafuembo, en la propia oscuridad.
es siempre, hay que creer lumbamba en lo que se está diciendo por un tata mayor que le enseña y aporta estos conocimientos a todos ustedes. Quisieran que escribieran dando su opinión, algo que ustedes quieran ver que no han visto, y si están mis posibilidades yo se las puedo brindar. El palero trabaja el lundesmo, la lengua del enemigo, y emboba con el propio Calunga y Lombalo una identidad, una divinidad más fuerte que la propia Calunga. Cuando leca el enemigo, el palero trabaja para así romper las corrientes de su propia enganga y pedir en contra de la Muana y el Mundele. Este trabajo se ha hecho más directo a la Yayi, porque es la Yayi la que está provocando todo este tipo de cosas. Como hemos dicho, este trabajo surtió efecto y siempre ha surtido efecto que se ha hecho, y esta mujer anda hasta endrogada por las calles. El Munanzo Congo se desbarató y él está hasta preso. La cosa puede ser fulminante cuando hay una guerra que verdaderamente llega a acabar con las personas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El palero echa dimbo musenga y en diambo quincolo echa mierda veje, echa melado, para que Centella o los espíritus de Centella, la dueña de los espíritus, hurien o coman encima de la Muana y el Mundele, de la Yayi y el Tata. ¡Ay! Dice más rayo parta criumba de lo yo, dicen calla, dicen bocos, dicen cariajo, que tú no sabes, dicen los nada. Dice, yo sé, dicen quién tú eres, dicen, tú no sabes, dicen quién son yo. Dice, yo soy, dice los Tata, dice Daca, dice Batalla Mundo, dice de Munda Placa, dice, y acá en la funda dicen que le con una mancuaco. Dice, ya va Femba, dicen Toto, dice, para que cuenta Cheche, dice los propios, dicen Sarabanda. Dice, para que cuenta Cheche, dicen todos los diames, dice de Agüe. Dice, los propios Lucancasi, los propios dicen Candiampembe, dicen Cariajo. Dice, para que Uria, dicen los Moana, dicen para que Uria, dicen los Mundueles. Dice, no llévatelo, dice yo pide Cariajo, dice, yo soy, dicen Batalla, dicen Mundo, dicen Cariajo, dice, yo soy los Tata, dicen Daca, dice cuidado. En el mundo complicado que tiene el palero, todo puede suceder. No hay momento específico donde el palero hace una brujería. Muchas veces, si lo hace en la macureré, en la madrugada, lo puede ser a la luz del día, muniá, utilizando masihuangu, manteca de cacao, o masinguila, escuchando los tambores, utilizando muchas veces masú, una araña, y arreando mayumba, una brujería, o haciendo una brujería. Cuando en Bonga, cuando vienen estos espíritus, van a uriar a todo el que se encuentre en ese Munanzo Congo. Estos son convenios o tratados nunca vistos por nadie, al cual representamos a ustedes como un aporte más a la religión que pueden estar viendo, la religión, las reglas congas de Palo Monte y Palo Mayombe. Vamos a pasar a otro segmento porque el tiempo se nos puede estar agotando.